noches. Me da gusto saludarte. Oye, ¿es la primera sesión a la que te conectas? No, también me conecté a la del martes. Ok, perfecto. Para saber, bien. ¿Ya hiciste tus actividades integradoras de esta semana? Apenas voy terminando la primera. Ah, perfecto. ¿Y te ha surgido alguna duda? Por el momento con esta no. Ok. Muy bien. Vamos a ver, ya revisamos lo de los ¿qué es una ciencia? También revisamos la postura del autor. Lo que nos hizo falta hacer énfasis es en el contexto. Entonces, vamos a plantear dos preguntas más. ¿Por qué es importante conocer el contexto del autor? Piénsale, Jacqueline. Lo estoy poniendo en el chat por si alguien más se integra, dejarlo como pregunta. Pero piensa, Jacqueline, ¿por qué será necesario conocer el contexto del autor? ¿O qué piensas cuando hablamos del contexto del autor? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo identificar una fuente confiable? Listo. Con esas dos estaríamos trabajando. Si tienes algo que pase por tu mente, Jacqueline, me encantaría que me pudieras ayudar a contestarlas y si no, yo ahorita recupero algunos elementos de estas preguntas. Muy bien, Jacqueline, tienes toda la razón. La sesión pasada hablábamos de cómo identificar, bueno, de la importancia de conocer la postura del autor, que es el posicionamiento que asume en torno al tema que se está revisando. Pero una forma de poder conocer la postura del autor es entender qué pasaba alrededor del autor cuando escribió el texto. Por poner un ejemplo, si nosotros al paso del tiempo, en unos 10, 20 años, leemos lo que se escribió entre el 2019 y el 2021, 22, del 2020 al 2022, podremos seguramente darnos cuenta que muchos de los textos que se escriben van a estar influenciados por la situación que estamos viviendo. ¿Qué situación estamos viviendo? Pues estamos en una situación de pandemia, donde la forma de comunicación ha cambiado, la forma de realizar el trabajo ha cambiado, la forma en la que nos divertimos incluso ha cambiado. Hemos adquirido nuevos hábitos y formas de enfrentar situaciones que antes de la pandemia, pues si bien sí existían, no las desarrollábamos tanto, ¿no? Era difícil que las personas usaran un cubrebocas cuando estaban elaborando alimentos, lo cual es muy sano y es una buena estrategia para mantener la higiene de los alimentos, pero no lo hacíamos tan frecuentemente. Es a partir de la pandemia que empiezan a retomarse algunas cuestiones básicas de cuidado para evitar la contaminación de los alimentos. A partir de la pandemia se incrementan las ventas en línea y muchos trámites de forma virtual que antes solamente pensábamos en hacerlos de forma presencial, no porque no hubiera la posibilidad de hacerlo ya mediante Internet, pero la verdad es que si ya se realizaba mucho en ciertos sectores, ahora la mayoría de la población es capaz de hacer trámites por Internet, compras por Internet, búsquedas por Internet, no solamente los estudiantes. Entonces, esto viene a cambiar nuestra forma de ver el mundo y de interactuar con las personas. Y actualmente, pues estamos enfrentando una situación de conflicto armado. Entonces,
si se escriben textos en esta temporada, entre el 2020 y el 2022, a lo largo del tiempo, seguramente si leemos esta información, podremos entender parte de la visión que tienen las personas que están viviendo en esta situación. Entonces, investigar el contexto del autor nos ayuda a conocer más sobre su visión. ¿Por qué tiene ese posicionamiento? Hagamos otro ejemplo. Los libros o los textos que se escribieron en 1900 en México estaban muy influenciados por la ideología revolucionaria, ya sea a favor o en contra. Entonces, las novelas incluso retratan esta situación de la partida de los mexicanos a la guerra, de cómo era la vida, tanto en las ciudades que teníamos como en el campo, tienen mucho esta influencia de la visión de la revolución. Entonces, por eso, como bien decía Jacqueline, nos permite conocer, sí, de qué está hablando el autor, pero además conocer cuáles son las razones de su planteamiento. Por eso, en algunas de nuestras actividades se nos solicita que investiguemos. Entonces, las tablitas a veces dicen datos de la lectura que no vienen en la lectura, pero entonces tenemos que investigarlos para poder tener una perspectiva más amplia de la postura del autor. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo podemos identificar que una fuente es confiable? ¿Qué piensan Jacqueline y Carla? Bienvenida, Carla. Me da mucho gusto que te hayas podido conectar. ¿Cómo se identifica una fuente que es confiable de la que no lo es? Por el punto ORG, que es parte del gobierno. Muy bien, sí, esa puede ser una estrategia. ¿Será la única? Y también algunas que sean de partes de alguna universidad o escuelas, o también periódicos. Sí, una buena estrategia para poder saber si una fuente es confiable es conocer cuál es el autor. El autor puede estar representado por alguna persona que tenga dominio en la materia o bien por la institución que da respaldo a la información. El IMSS como tal no es un organismo, no escribe, pero las personas que forman parte del IMSS son quienes escriben y quien está respaldando la información es el IMSS. Lo mismo sucede con derechos humanos, con todas estas organizaciones que decías, ya bien tú decías, Jacqueline, que es .org, también universidades, también otro tipo de hospitales, etcétera, ¿no? Son quienes están respaldando la información. Entonces, una forma de darnos cuenta que una información es confiable es ver quién es quien la escribe, quién es el autor o quién respalda la información. ¿Qué otro punto podemos tomar en cuenta para poder elegir una fuente confiable? Esas son las únicas que yo conozco, asesora. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. ¿Tú, Carla, identificas otra forma de darnos cuenta si una fuente es confiable? Otra forma es que lo que se plantea en el texto esté sustentado. ¿Cómo sustentado? Que diga cuáles son sus fuentes que utilizó para decir aquello que está diciendo. Cuando los documentos tienen las referencias bibliográficas, los blogs, las publicaciones, los artículos, siempre deberían de tener cuáles son las fuentes, las referencias bibliográficas de dónde están extrayendo la información. Esa es otra forma de darnos cuenta, saber quién la escribió, cuáles son el sustento teórico que respalda la información que están presentando, que tenga datos para poder rastrear la información, ¿no? Si nos encontramos con una publicación que no sé ni quién la escribió, que no sé cuál es el sustento que respalda la información, pues lo más probable es que, o lo mejor sería no utilizar esa fuente. Los blogs personales pueden ser una buena herramienta, pero hay que revisar muy bien cómo está planteada la información.
Siempre surge la duda si Wikipedia puede ser una buena fuente de consulta, si Buenas Tareas puede ser una buena fuente de consulta, si, ¿cómo se llama esta otra aplicación? Coursera, algo así, de donde algunos estudiantes consultan la información. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esas fuentes son confiables o no son confiables? No, ¿Pero por qué? yo siento que no son fuentes confiables porque, ¿cómo se llama? Te dejamos de escuchar. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo, asesora. No te preocupes, no pasa nada si no sabes cómo explicarlo, podemos recuperarlo. Bien. Decíamos hace un momento que las fuentes nos ayudan a saber cuál es el respaldo teórico que están diciendo en la página y también saber cuál es el autor. Buenas Tareas y Coursera lo que hacen es replicar tareas de otros estudiantes. Entonces, cuando consultamos esas fuentes, lo que hacen a veces los estudiantes es copiar y pegar. Ni siquiera hacen como el análisis de la información que viene. Entonces, no es válido copiar información de las fuentes y tampoco si no conocemos directamente quién está realizando el trabajo. En el caso de Wikipedia, se menciona mucho que no es una buena fuente. Aquí lo que habría que señalar es que depende. Depende. Si yo lo que quiero es buscar un concepto muy concreto, podríamos recuperar el concepto de Wikipedia. Lo ideal sería irnos a la fuente directa, ¿no? Pero generalmente la primera página que nos arroja el buscador o el navegador es Wikipedia. Si nosotros recuperamos no toda la información de Wikipedia, si nos citamos claramente, en Wikipedia se menciona que el concepto es este, sí lo podemos recuperar. Obviamente no sería válido para hacer una tesis de licenciatura, una tesis de maestría, pues no ocupamos Wikipedia, ocupamos fuentes más formales. Pero para una tarea sí podríamos recuperarla siempre y cuando no copiemos la información textual, solamente extraigamos una parte muy concreta de la información y la citemos y la referenciemos. Una de las críticas que se hace a Wikipedia es que cualquier persona puede editar la información y tienen razón. Sin embargo, Wikipedia tiene un equipo amplio de personas que están constantemente revisando las ediciones que se hacen a la información. Y cuando hay un dato no preciso o hay un dato que puede ser erróneo, ellos lo modifican, lo eliminan. Entonces, aunque sí la mayoría de las personas pueden contribuir al contenido de Wikipedia, no significa que si una información es errónea se pueda quedar ahí. A veces podría ser que nosotros ingresáramos a leer la fuente justo cuando alguien hizo una modificación y que esa modificación no es del todo cierta, pero la verdad es que eso es poco probable o no tan frecuente que pudiera llegar a pasar. Entonces, si nosotros citamos correctamente la fuente y la referenciamos adecuadamente y no copiamos y pegamos el total de nuestro trabajo de la información de Wikipedia, puede ser una estrategia que sí podría servirnos siempre y cuando citemos y referenciemos. Pero la recomendación es que siempre busquemos la fuente directa, los autores que tienen más respaldo o más prestigio en el tema que se está abordando y que sean organizaciones que puedan tener, pues sí, un prestigio sobre el tema que estamos abordando. No sé si con esta información te pueda servir, Jacqueline. Dime si con esto te doy un panorama más amplio de cómo poder identificar las fuentes confiables. Sí, asesora, me sirvió mucho su explicación. Bueno, entonces eso es como lo que podríamos complementar el día de hoy que no revisamos en la sesión del martes. Y no sé si tengas alguna duda, la sesión de el encuentro con el asesor debe de enfocarse pues a resolver estas dudas que pueden llegar a presentarse al momento de estar realizando las actividades y a los pendientes que ustedes tengan para la elaboración del trabajo, porque pues ya hay una sesión que explica cómo realizar las actividades. Cuéntame, Jacqueline, ¿tienes hasta el momento alguna duda en la que yo te pueda ayudar? No, por el momento no, asesora. Muchas gracias.
Ok, entonces voy a recomendar o releer estas recomendaciones. Hay que entregar las actividades completas y de forma anticipada. Hay que leer con mucho detalle las instrucciones como si fuera un tipo de lista de cotejo, donde leo la indicación y yo mentalmente palomeo si ya lo hice o no lo he hecho aún. Hay que cuidar siempre la ortografía. No, la revisión de Word no siempre nos identifica todos los errores, porque algunas palabras pueden estar bien escritas, pero no con el sentido que le queremos dar al texto. Entonces hay que cuidar la ortografía, sí valiéndonos del recurso de revisión de ortografía de Word o de la aplicación que esté, del programa que estén utilizando, pero también hay que nosotros ir profundizando en mejorar la ortografía. Evitar el plagio. Esto es una situación que vi en la semana pasada. Un resumen no puede estar constituido de pedacitos del documento que revisamos, sino tiene que estar escrito en nuestras propias palabras. Tanto el resumen como la reseña tienen que estar escritos en nuestras propias palabras. Y la diferencia entre el resumen y la reseña es que ambos recuperan las ideas principales del texto de forma sintética, pero en la reseña, además de decir de qué trató el texto, cuáles son las ideas principales, tengo que emitir una valoración, una opinión sobre la información que yo revisé. En ambos casos siempre se incluyen las referencias bibliográficas al final del trabajo. Uno de los criterios de las normas APA es que las referencias deben de titularse así, referencias bibliográficas, se deben de agregar como una hoja adicional, se deben de ordenar alfabéticamente y se deben de colocar todos los documentos que yo consulté para poder realizar mi trabajo. Esta es una imagen de cómo podemos incorporar si estamos consultando un libro impreso, se pone el apellido del autor, coma, la primera inicial del primer nombre, punto, el año de publicación del texto, el título de la publicación, si tienen varias ediciones hay que señalar la edición, la editorial, el lugar donde fue editado y la editorial. Estos son los datos que debe contener una referencia bibliográfica de un libro impreso. Pero como la mayoría de los trabajos los obtenemos de internet, entonces nuevamente se coloca el nombre del autor, la inicial del primer nombre, el año de publicación, el título del documento va en cursivas como en el libro, el título del documento, no, el título de la publicación, es como nosotros llegamos a la publicación, y se debe de colocar la liga donde está disponible. Cuando no se tiene el nombre del autor, lo ideal sería pensar en buscar un documento más confiable. Pero si no se tiene el título del autor o la institución que respalda, y de todas formas yo quiero utilizar esa información, entonces aquí ponemos el título de la publicación, en lugar de Gracia, punto D, podríamos la vocación docente aquí y el año de publicación. Antes las reglas de las normas APA decían que se tenía que poner sin autor y sin fecha, en paréntesis, ¿no? SA, SF. Ahora nos dan la opción de que el título de la publicación se ponga aquí como autor y poniendo los demás datos. Pero entonces, una referencia no es solamente poner la liga donde está disponible la información, la dirección electrónica, sino tenemos que poner todos los datos que me ayuden a identificar el material que estoy consultando. Entonces, si para entregar mi trabajo tuve que revisar 5 tipos de documentos, esos 5 documentos se tienen que incluir en las referencias bibliográficas de acuerdo a estas características. Autor, año de publicación, título de la publicación, y la liga donde está disponible la información. Bien, espero que esto les sea de ayuda. Ay, creo que no lo estabas viendo, ¿verdad, Jacqueline? Perdón, creo que no terminé el proceso. No. Aquí está. Me quedé como a la mitad, no le di seleccionar la pestaña. Bueno, aquí está la imagen para un libro impreso y la imagen para una referencia de internet. Si vemos un video, también se coloca la referencia. De YouTube también. Un blog también. Toda la información que nosotros extraigamos de internet debe de aparecer referenciada. Y no puede ser nuestro trabajo copia textual. Sí podemos recuperar información de nuestras fuentes, pero debe de ser pequeños fragmentos textuales y el resto de la información debe de estar escrito en mis propias palabras.
Y bueno, pues básicamente ese sería el contenido de nuestra sesión de hoy. Hubo 2 personas que intentaron conectarse, pero que se salieron. No sé si les falló la señal, pero no alcanzamos ni a saludarlos. Bueno, a Carla sí la alcanzamos a saludar. Espero que puedan ver esta grabación después. Y bueno, tú dime, Jacqueline, ¿hay algo más que quieras que revisemos? Nada más tengo una pequeña duda. Dime. Con las primeras actividades, o bueno, con la primera, no se tiene que utilizar el formato APA, ¿o sí? Porque según que, o sea, lo que yo sé es que pues tengo que leer 2 lecturas y de ahí sacar la información, pero no sé si tenga que hacer lo del formato APA también en esta actividad. En todas, la sugerencia es que en todas, solo que en las primeras semanas de nuestro módulo 3 no se quita puntaje de la calificación si no colocas las referencias bibliográficas. Pero en la tercera o cuarta semana ya la rúbrica establece que si no cumples con las fuentes de consulta, entonces sí se empiece a bajar puntaje. Entonces es un buen hábito que desde este momento empieces a colocar tus referencias bibliográficas. Sí me alcanzaste a escuchar, ¿verdad? Sí pude explicarte, sí resolví tu duda. Sí, escuché y todo, pero lo que no entiendo es que si en esta actividad o sea, de la segunda semana, que es esta, tengamos que poner también los formatos APA, o solo así, y empezando la semana 3, ponemos ya obligatoriamente los formatos APA. La sugerencia es hazlo desde ahorita. Si no lo haces, no te va a quitar puntaje. Yo te voy a recomendar en la retroalimentación, hazlo. Si no lo haces, no te va a afectar en calificación. En la tercera semana sí ya va a ser obligatorio, pero la sugerencia es que empieces a hacerlo desde ya para que vayas haciendo el hábito y vayas conociendo el formato. Ok, muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Y vamos a ver, nada más déjame revisar la actividad. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la tablita que se tiene que llenar en la actividad número 4. Viene el enlace para el documento que tienes que revisar. Te pregunta qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor, qué tipo de ciencia aborda el tema. Acuérdate que hay esta diferenciación entre ciencias fácticas, naturales, y ciencias sociales y formales. Y la justificación del por qué crees que es ese tipo de ciencia, ¿no? Que ese tipo de ciencia aborda el tema. Pero de estos 5 documentos, tienes que leer 5 documentos y con base en esos 5 documentos llenar todos los cuadritos de la tabla. Al final de tu trabajo deberías de colocar la referencia de la ciencia que precede a la tormenta, es que somos muy pobres, cómo se forman los huracanes, y así de estos 5 documentos, que son los que te sirvieron de base para hacer tu trabajo, deberían de aparecer en las referencias bibliográficas. Ok, muchas gracias. Vale, no tienes nada que agradecer. ¿Hay alguna otra duda que te haya surgido? No, eso era todo, asesora. Bueno, pues muchas gracias por estar presente, por ser constante, Jacqueline. Mil gracias por estar presente. Nos vemos el miércoles. La próxima semana ya cambia a miércoles y jueves las sesiones. Y lo que estoy tratando de ver es que pueda conectarme a las 4 de la tarde. Pero eso se los confirmo el lunes y logro hacer algunos ajustes. Ok, asesora. Bueno, descansa. Nos vemos. Buenas noches, Jackie. Igualmente, hasta luego. Linda noche. Igualmente.